Hola, muy buenos días para todos. Este es un tutorial para ver un poquito más acerca de propagación del error y propagación de la incertidumbre en general en las mediciones. Entonces, supongamos que tenemos un ejercicio en el cual nos dan unos valores de masa, de velocidad y un valor de radio, que son los que están acá consignados con las unidades respectivas, y nos dicen pues que esos valores, por ejemplo, de masa tienen una incertidumbre asociada de 0.1, de velocidad asociada de 0.2 y así sucesivamente. Y nos dice el ejercicio que debemos hallar la fuerza centrípeta en newtons y la incertidumbre asociada a esa fuerza centrípeta. Entonces, es algo muy similar a lo que debían hacer o lo que deben hacer en el ejercicio que tienen en la guía. Entonces, la idea es que calcular la fuerza centrípeta, el valor de la fuerza centrípeta es muy sencillo, ¿sí? Simplemente vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula de fuerza centrípeta es la que tenemos acá. Digamos que omitiendo vectores y demás, digamos que la magnitud de la fuerza centrípeta es masa por b cuadrado dividido el radio del movimiento circular. Entonces, pues si aplicamos esa fórmula de acá, sería sencillamente pues el valor de la masa por el valor de la velocidad al cuadrado, entonces lo voy a multiplicar dos veces, dividido el radio. ¿Listo? Y eso me va a dar un valor. En este caso me dio 84 cerrados, ¿sí? Si por ejemplo fuera un poco diferente, digamos 10.6 acá, y me diera 84.8, tengo que tener cuidado al reportar el valor, ¿listo? ¿Por qué? Porque una de las reglas que hemos visto es que cuando yo reporto el valor de una magnitud que depende de otras cantidades, entonces es la regla que está en negrilla, ¿sí? Entonces al calcular variables reportamos la cantidad con el número de cifras significativas de la medición menos precisa. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, tenemos que la fuerza centrípeta depende de la masa, la velocidad y el radio. Cada uno de ellos tiene pues cierta cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, la masa tiene 3 cifras significativas, pero la velocidad y el radio solamente tienen 2 cifras significativas. Eso quiere decir que yo al reportar la fuerza centrípeta no la reporto como 84.8 porque eso tendría 3 cifras significativas, sino que la reporto como 85. ¿Listo? Esa sería como la manera de hallar la magnitud de la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza, muy sencillo. Ahora, digamos, una vez tenemos este valor que es el correcto, lo que sigue es calcular la incertidumbre asociada a ese valor, ¿listo? Y la incertidumbre nosotros la anotamos acá como delta de Fc, por ejemplo, o también podríamos decirle sigma de Fc, ¿sí? Sigma de Fc. Cualquiera de las dos está bien para anotarlo. Y esta era la parte más complicada porque involucraba las derivadas y demás, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a intentar desarrollarla un poquito eh, más despacio, aunque ya lo hemos visto. Entonces, la fórmula para calcular la propagación del error es esto. Si uno tiene una función f que depende de varias magnitudes, o sea, de varias variables x1, x2, x3, xn, yo puedo calcular el error de la manera en la que está en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza centrípeta depende de varias cantidades. Depende de la masa, depende de la velocidad y depende del radio. ¿Listo? Esto es como el equivalente a si fuera x1, x2 y x3, ¿vale? Y necesitamos calcular el error asociado pues a esa medición, ¿sí? El error al 84.4 que acabamos de calcular. Entonces, pues evidentemente necesitamos cada una de las derivadas parciales que están acá, porque necesitamos la derivada de la fuerza centrípeta respecto a la masa por el error en la masa, ¿sí? Vuelvo y digo, a veces voy a intercambiar la notación para el error como un delta o como un sigma, ¿listo? Pero es error en la masa. Entonces necesitamos esta cantidad. También necesitamos el error perdón, la derivada de la fuerza centrípeta respecto a la velocidad multiplicado por el error en la velocidad. Y finalmente necesitamos pues la derivada de la fuerza centrípeta respecto al radio por el error en el radio. ¿Listo?
Entonces, miremos cada una de esas derivadas por separado. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula para la fuerza centrípeta, que es la que está acá. Voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, es la expresión que está acá, mv cuadrado sobre r. Y si queremos, por ejemplo, calcular esta primera derivada, la derivada de la fuerza centrípeta respecto a la masa, quiere decir que todo lo que no sea masa lo voy a considerar como una constante. O sea, todo esto que está acá es una constante, ¿vale? Entonces, lo que necesito hacer es la derivada de una constante por m respecto a m, ¿sí? Necesito hacer la derivada de una constante, que la llamamos b cuadrado sobre r, por m, derivado de eso respecto a m, ¿no? Y esto por el error en m, ¿vale? Pero la derivada de una constante por m, derivando respecto a m, pues es la constante. Eso quiere decir que esto se convierte sencillamente en b cuadrado sobre r por el error en m, ¿vale? Por el error en m. Listo, esa es como la manera de hacer derivadas parciales. Consideramos todo lo que no sea mi variable una constante, una constante. Entonces, ahora por ejemplo para la derivada de la velocidad, o sea, de la fuerza centrípeta respecto a la velocidad. Entonces, la derivada de esa fuerza centrípeta respecto a la velocidad, entonces todo lo que no sea velocidad es una constante, o sea, todo esto es una constante. Y cuando derivamos acá respecto a la velocidad, pues nos da. Esa constante sale de la derivada, ¿sí? No me importa esa constante. Y la derivada de b cuadrado es sencillamente 2b, ¿no? 2b, ¿vale? Y eso lo multiplico por el error en b. ¿Listo? Entonces, todo lo que no sea b lo traté como una constante y una constante sale de la derivada, o sea, nunca la considero en la derivada. Listo. Y por el otro lado, la derivada de la fuerza centrípeta respecto al radio, entonces todo lo que no sea radio es constante, o sea, tengo todo esto una constante y voy a derivar esto respecto a r. Entonces, eso es equivalente a que si yo tuviera la derivada respecto a r de una constante que vamos a llamar mb cuadrado, eso es una constante, mb cuadrado, dividido r. ¿Listo? Y todo eso por delta r. ¿Vale? Pero derivar una constante sobre la variable es equivalente a derivar simplemente la variable, ¿no? Entonces, en este caso lo que yo voy a tener es la derivada de 1 sobre r multiplicado por esa constante que llamé mb cuadrado. Entonces, la derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado. ¿Listo? Entonces, menos 1 sobre r cuadrado multiplicado por mi constante, que es mb cuadrado, y multiplicado por el delta r. ¿Listo? O sea, por la incertidumbre en r. Entonces, una vez ya tenemos todas nuestras derivadas parciales, lo que seguiría sería pues reemplazar algunos valores, ¿no? Digamos, lo voy a hacer para algunos, pero no para todos. Entonces, por ejemplo, la derivada respecto a la masa era b cuadrado sobre r, ¿sí? Y b cuadrado sobre r, digamos, voy a anotar las derivadas acá, entonces, derivada respecto a la masa, ¿no? Era b cuadrado, eh, b cuadrado sobre r, todo eso por delta m. ¿Listo? B cuadrado r por delta m. Entonces, b cuadrado por r lo voy a colocar porque ya tengo los valores de b y de r. Entonces es sencillamente b por b dividido r y lo multiplico por el error en delta m, o sea, por el error en m. ¿Listo? Entonces multiplico esa expresión por el error en m, que es 0.1. ¿Vale? Y ya, eso me da un número. Eso quiere decir que toda esta expresión que estaba acá, toda esa expresión de la derivada respecto a m, me dio un número, me dio 0.8. ¿Listo? De igual forma, las demás derivadas me van a dar números. Y lo que sigue, pues es reemplazarlo en la fórmula final. Es decir, si tenemos, por ejemplo, esta ecuación que está acá, que es la raíz cuadrada de cada una de esas derivadas parciales multiplicada por el error elevado al cuadrado, eso es lo que tenemos que hacer.
eso es lo que tenemos que hacer. O sea, sencillamente tenemos que em, tomar los valores que nos den cada una de esas derivadas, elevarlos al cuadrado y, y sumarlos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si acá nos hubieran dado, no sé, si acá nos hubieran dado unos ciertos valores de esta derivada, por ejemplo, que acá nos hubiera dado 0,6 y acá nos hubiera dado, no sé, menos 0,1, ¿sí? Por poner algunos valores. Menos 0,6, menos 0,1. Entonces, al sacar el error en la fuerza centrípeta, tendría que hacer la raíz cuadrada de 0,8 al cuadrado más 0,6 al cuadrado más menos 0,1 al cuadrado. ¿Listo? ¿Vale? Y eso me va a dar un número. Entonces, digamos que con estos valores, si los metemos en la calculadora, para darles el número exacto que da, listo, entonces el valor que da exactamente es 1,0049 y un montón más de decimales. ¿Listo? Esto sigue, ¿vale? Entonces, eso sería como todo el cálculo de la incertidumbre para sacar el error en esa variable fuerza centrípeta. Pero entonces, cuando yo lo voy a reportar acá, en este valor de incertidumbre, yo no puedo reportar 1,0049, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una de las reglas, o sea, otra de las reglas que tenemos es que cuando yo voy a reportar el error, entonces es la regla rosada, reporto el error solo con una cifra significativa, ¿listo? Entonces, en vez de colocar 1,00049, coloco 1, ¿listo? Coloco 1. Es decir, el resultado de hacer toda esta operación sería colocar que la fuerza centrípeta es igual a 85, porque ese fue el valor que calculamos, más o menos 1 newtons, ¿sí? Recuerden que yo me inventé los valores de las dos últimas derivadas, ¿no? Pero simplemente van a ser números, o sea, simplemente es colocar m por r por 2b por el error en b lo que dé, que es un número, y de igual forma acá, eso es otro número, ¿listo?